Son tantos los temas que hemos abordado en estos 6 años de existencia en Así las Cosas, todos concernientes a deberes y derechos. Y ustedes saben que se me ilumina el rostro aún más, yo sonrío, estoy contenta cuando vamos a abordar derechos que tienen que ver con nuestro medio ambiente, la participación y sobre todo las buenas nuevas, porque qué bueno es saber que las cosas están cambiando y que República Dominicana se encamina a una política ambiental verdaderamente responsable. No por un nombre, no por un partido, sino porque así lo amerita la conciencia colectiva, que cada vez es más madura, el grado de exigencias, estos debates, la capacitación de los hombres y mujeres a nivel técnico y humano que están en las instituciones, y yo saludo de antemano eso. Esta es la forma de darle la bienvenida al señor Carlos Batista, quien es asesor técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y hay muchas cosas importantes que decir. Deudas todavía sí, pero vamos a hablar de lo positivo. Muchas deudas en ese sentido. ¿Verdad que sí? Esto no cambia de la noche a la mañana. Siempre decimos que la responsabilidad inicia por usted, por mí, y en conjunto podemos cambiar el status quo. Definitivamente, muchas gracias, Tatiana, Bienvenido, por Carlos. la invitación, y estamos a la orden para poder desglosar estos temas tan importantes y tan trascendentales de cara al futuro inmediato y próximo. Carlos, yo le pido disculpas públicamente porque hemos empezado un poquito tarde al momento de hacer la grabación del programa, algunas situaciones, así que públicamente gracias por esperar para esta conversación. No pasa nada, estamos a la orden. Yo recuerdo, Carlos, hace unos años estuve por Manabao y conversaba con Mon. Mon está ahí en el centro de visitantes. De la Ciénaga. Sí. Sí, lo conocemos. Y decía Mon, enséñame a convivir con el bosque. O sea, requiriendo que él y los otros hombres de la montaña tuvieran esa formación técnica, que supieran qué hacer, ¿no? Y cómo hacerle frente a los retos ambientales. ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar de Valle Nuevo y todas estas informaciones publicadas en la prensa recientemente sobre los plazos, qué ha estado ocurriendo. Hemos sido muy vigilantes y participativos cuando han ocurrido los incendios o el conuquismo ilegal o prácticas que son dañinas a nuestro medio ambiente. Háblame, cuéntame. Sí, importantísimo el tema y agradezco que lo traiga de inmediato a esta mesa. Quizás la gran mayoría de nuestros habitantes, de nuestros dominicanos, no han terminado de entender qué tan importante y trascendental es de cara al desarrollo inmediato y a futuro de nuestro país el conservar la parte de Valle Nuevo que tenemos y recuperar aquella parte de Valle Nuevo que por décadas fue sometida a un proceso de depredación bastante agresivo, y que si queremos dejarle un mejor país a nuestra descendencia, uno de los factores importantes que nosotros tenemos que entender y trabajar es el factor agua y el factor cobertura boscosa, por el hecho de que de ahí es que salen lo que llamamos servicios ecosistémicos, que son los beneficios que otorga la naturaleza, que permiten entonces el desarrollo humano, pero que tenemos que manejarlo de manera sostenible, porque contrario a lo que muchas personas piensan, República Dominicana es agotable desde el punto de vista de los recursos naturales. De ahí es que viene... Recursos limitados para necesidades ilimitadas. Correctamente, sí. Y qué bueno que usted acote esta parte, porque la población aumenta, el país se desarrolla. Eso involucra entonces mayores necesidades, pero sacándolas, obteniéndolas del mismo territorio. Se desarrolla en términos urbanos y económicos. Correcto, correcto. Y de igual manera entonces, en la medida que la familia dominicana va mejorando poco a poco sus ingresos económicos, en esa misma manera aumenta correctamente la demanda de bienes y servicios, y la gran mayoría de esos bienes y servicios se requieren o materia prima o vienen de manera directa entonces de los recursos naturales. Y de ahí entonces es que el país crece en habitantes, pero no crece en territorio, sigue siendo los mismos 48.440 kilómetros cuadrados, y entonces tenemos que planificar, tenemos que entender que existen lugares donde nosotros debemos decir, o que ya están protegidos por ley, mira, eso es intocable, porque de ahí es que sale, o de ahí es que depende el futuro, en el caso de los servicios ecosistémicos, para que nuestras futuras generaciones puedan vivir en un país vivible. Prácticas estatales
históricas irresponsables, podemos decir, Carlos, Sí. que permitieron Sí, inobservancia de la ley, que Sí. permitieron que todas estas prácticas irregulares, o no sé cómo técnicamente ustedes le llaman, se hiciera ese daño en Valle Nuevo. sí, lo puedo Lo decir podemos afirmar. claramente, ¿no? Y el ministro, don Orlando Jorge Mera, lo ha dicho en diferentes intervenciones, que han habido complicidades, esa es la palabra que él ha utilizado por parte de organismos del Estado en permitir y aupar procesos agrícolas en lugares que están penados por ley desde hace muchísimo tiempo. Entender que lugares como Valle Nuevo, en el caso de este parque nacional, tienen una protección de los límites actuales por decreto desde el año 1996, pero que anteriormente con unos límites menores ya era una reserva científica y que los límites del año 1996 fueron ratificados por ley en el año 2004 bajo la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. O sea, no estamos hablando de un proceso reciente, Claro, no es estamos una hablando norma. de muchas décadas. Entonces, dentro de esa falta de responsabilidad del Estado de asumir los mandatos de la ley, está que automáticamente se declaró Parque Nacional, debió empezarse un proceso lento, pero necesario. Y progresivo. Correcto, correcto. Como lo que están haciendo ahora. Indetenible. Que no está de la noche a la mañana, ha sido progresivo. Correcto. Conversando con los involucrados, buscando soluciones. Correcto, porque no, el ministro lo ha dicho en varias ocasiones, los tiempos de tiranía, de violencia, eso pasó. Eso pasó porque son dominicanos, independientemente de todo, son dominicanos. Y cuando empiezas a conocer la situación que afecta, en este caso la vertiente sur del Parque Nacional Valle Nuevo, te das cuenta que hay muchas vulnerabilidades desde el punto de vista de familia, de habitantes, de personas de menores de edad y de personas en edad envejeciente, que el Estado tiene que asumir una responsabilidad desde ese punto de vista. Esto no es un cierre de sopetón, sino que tiene que haber un proceso. Vamos a recordarle a la gente ese retrato, tanto de la realidad económica social de esas familias, el número y cuáles son las posibles soluciones que se han estado planteando desde hace varios años. Correcto. Y ahora se toma en acción con este gobierno. Sí, efectivamente. A partir de la resolución número 16 del año 2021, que emitió el Ministerio de Medio Ambiente, se empezó unos procesos de trabajos técnicos que incluyeron un censo de familias y de predios agrícolas. Ahí salió muchísima información que no se tenía de primera mano, información actualizada sobre el estado de vulnerabilidad, tanto de las familias que habitan, no solamente en el Parque Nacional, sino en su entorno, como también del porcentaje del Parque Nacional, de esa vertiente de Valle Nuevo, principalmente, perteneciente a la provincia de San José de Ocoa, que estaba siendo sometido a actividades agrícolas en contradicción, en este caso a la ley 202-04. Entonces, rápidamente así, el proceso del estudio abarcó unos 110 kilómetros cuadrados de los 915 kilómetros cuadrados en total que tienen los límites del Parque Nacional Valle Nuevo. De acuerdo con el censo, poco menos de 200 predios agrícolas están dentro de lo que es el Parque Nacional, con cultivos de ciclo corto y ciclo largo. Ciclo corto, para que la gente entienda, son las cosechas que están listas en 2 a 3 meses y que luego entonces se prepara la tierra y se continúa una nueva cosecha. Y ciclo largo son aquellos productos que se siembran y que tardan años en tener cosecha y en las plantas entonces tener que ser sustituidas. Entonces, en este caso, en esta parte de Valle Nuevo, hay un poco de papa, cebolla, zanahoria, habichuelas, en el parte de ciclo corto. En la parte de ciclo largo, entonces, hay principalmente aguacates, hay fresas y café un poquito. Cada uno necesita un manejo diferente, porque dentro de toda esta estructura de uso de tierra que ha caracterizado el lado sur de Valle Nuevo, entonces hay personas de muy escasos recursos económicos. Ahí hay unas condiciones de vulnerabilidad que hay que ir a verlas para poderlas entender. Claro. O sea, personas en una casita de 4 hojas de zinc, sin servicios sanitarios, sin energía eléctrica. El agua está porque está dentro del Parque Nacional, que es un gran productor de agua. No hay una escuelita, no hay un centro de atención primaria para que si una persona se enferma, o sea, cada uno de los servicios que nosotros por aquí, acá en la ciudad damos por sentado, allá arriba tienen que caminar kilómetros para poderlos obtener. Claro, entonces, una condición de vulnerabilidad, una condición social muy difícil que tienen esas familias que habitan dentro del Parque Nacional. Son menos de 60 las que habitan de manera permanente dentro del Parque Nacional, de acuerdo con el censo que se realizó ahora este año 2021, y que entonces el Estado tiene total capacidad
de iniciar un proceso de reubicación digna de esas familias para que le cambie su vida. Ahora, esto es un proceso, Claro. no se resuelve de la noche a la mañana. Y de igual manera, nosotros opinamos que no es tampoco un tema de cerrar de golpe el acceso al Parque Nacional, porque automáticamente esas personas que están viviendo ahí adentro, entonces quedarían en una situación de limbo, y si ya tienen una crisis social económica, entonces se la estaríamos incrementando. Sí. Entonces la intención no es esa. Se puede hacer de manera, como usted dijo ahorita, paso a paso, afectando lo menos posible la ya difícil situación de estas personas, pero al mismo tiempo entonces recuperando poco a poco esa parte del Parque Nacional que impacta de manera principal y muy fuerte las cuencas hidrográficas de los ríos Ocoa, que es el que nutre de agua toda la provincia de Ocoa, y el río Las Cuevas, que es el principal afluente del río Yaque del Sur. O sea que el beneficio acuífero que genera Valle Nuevo en ese río, que va al Yaque del Sur, entonces viene a beneficiar todos los enclaves agrícolas, ganaderos y de asentamientos humanos que corresponden a todo el sur del país. De ahí es que viene tanta importancia el hecho de llevar un proceso de rescate en Valle Nuevo como lo estamos haciendo ahora. Vamos a hablar de ese proceso, tiempo, acciones, los recursos humanos y técnicos que se necesitan en este periodo, ¿no? Después de la publicidad. Correcto. Me permite hacer una pausa breve para al regreso entonces seguir conversando con Carlos Batista. Seguimos la interesantísima conversación con Carlos Batista, quien es asesor técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hablamos de la situación de recuperación en Valle Nuevo, tema que a nosotros, por supuesto, siempre nos ha interesado. Y ahora, hablando del aspecto técnico, porque leemos algún reportaje en prensa escrita, sin embargo, la oportunidad en televisión nos permite conversar de manera distendida de cómo es el asunto, Carlos. Dígame, explíqueme cuáles son las maquinarias, cuál es el nivel técnico que se necesita de esos hombres y mujeres del ministerio y cuál es el tiempo aproximado en recuperar toda esta parte. Perfecto, sí, importante dato. Para la parte inicial de ese proceso de los primeros 100 días que se otorgaron como plazo, que vino el levantamiento técnico, el censo de familias. Ahí estuvieron involucrados cerca de 30 o 35 técnicos, no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, también del programa Supérate, de la Oficina Nacional de Estadística, porque fue un censo estadístico bastante detallado que se estuvo realizando. Ahí hay involucrados psicólogos, ahí hay involucrados personal del Viceministerio de Áreas Protegidas, Recursos y Biodiversidad, y personal del Viceministerio de Recursos Forestales, para ir poco a poco documentando este proceso. También nos hicimos acompañar entonces de técnicos agrónomos del programa Supérate o antiguo programa Progresando con Solidaridad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Medio Ambiente se especializa en temas ambientales, no en temas agrícolas. Claro. Entonces nos afiliamos de esta parte del programa Supérate para que a través del programa de agricultura familiar entonces poder documentar toda la parte de los predios agrícolas. Eso fue en la parte de el estudio técnico de las áreas ocupadas. Ahora bien, ahora de cara al plan de rescate, entonces tiene que volver también una mesa interinstitucional que ya está confirmada, que involucran, aparte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Vivienda, involucra al programa Supérate, involucra al Instituto Agrario Dominicano, involucra entonces también a el Banco Agrícola, porque lo que implica este proceso es que, porque la agricultura no es mala, o sea, que mucha gente cree que el Ministerio de Medio Ambiente lo que está es penando la agricultura. No, lo que está haciendo es cumpliendo con la ley de que la agricultura que se está desarrollando dentro de un área protegida se pueda llevar hacia un lugar donde se pueda practicar de manera legal y que pueda seguir aportando entonces al desarrollo tanto de la provincia de Ocoa como de la provincia de Santo Domingo. Entonces, en este proceso del plan de rescate tiene que intervenir también psicólogos, tiene que intervenir también CONANI, Consejo Nacional de la Niñez, tiene que intervenir la Dirección General de Migración, porque hay un uso intensivo de mano de obra ilegal que es muy subutilizada o subpagada. Es un proceso que nosotros le podemos denominar de esclavitud moderna, que ahí se someten esas personas por un tema de necesidad y que tiene también que intervenir y formar parte de. Es un proceso muy complejo que, como ha dicho el ministro, no lleva una solución lineal muy sencilla, sino que son diferentes casos que hay que ver. De igual manera, se ha evidenciado, tenemos la información, tenemos las evidencias de que hay propietarios,
o sea, con título de propiedad, que con parcelas dentro de lo que es los límites del Parque Nacional Valle Nuevo. Entonces, de acuerdo con la ley, esos propietarios tienen que recibir una compensación justa o una permuta en terrenos. Entonces, son casos diferentes que hay que ver. En el caso de las familias que están en condición de vulnerabilidad, que habitan dentro de los límites del Parque Nacional Valle Nuevo y que lo hacen desde antes del 1996, que es la fecha que se declaró como Parque Nacional, entonces el Estado también tiene una responsabilidad para un proceso de reubicación de manera digna en un nuevo asentamiento humano, que ya sucedió un ejemplo similar, de una escala también similar, en el lado norte, en lo que hoy se conoce como Villa Popi, que es una pequeña villa de unos terrenos donados por la familia Bermúdez, fuera del Parque Nacional Valle Nuevo, donde se construyeron unas 57 viviendas con una pequeña escuela, un centro de atención primaria, un pequeño destacamento policial y predios agrícolas que se les entregó a esos campesinos con un título legal. Entonces se toma Villa Popi como modelo para hacer algo similar en adelante. Correctamente, para aquellas familias en condición de vulnerabilidad que automáticamente ya vaya finiquitando el proceso del plan de rescate de Valle Nuevo, no tienen la capacidad de trasladarse a un nuevo lugar por su condición de vulnerabilidad. O sea, el Estado tiene que tener una respuesta con ellos, porque la intención es, si el plan aparte del rescate, la reporte y la recuperación, tiene que ser también un plan que contemple el impacto humano, claro, o el desarrollo humano, y debe impactarnos a todos. Claro. Aunque la parte que le compete al ministerio principalmente es la parte ambiental. Entonces, luego que se dé esta parte del tema del plan de rescate, o luego del cese de los cultivos en primera etapa de ciclo corto, como lo ha dicho la última resolución emitida este pasado lunes por el ministro, de que a partir del 30 de noviembre ya se concluye todo. Actualmente hay cultivos de ciclo corto que pudimos evidenciar en los levantamientos de que pasan de los 3 meses su periodo de cosecha. Ahí es que se decide extender un poquito más el plazo para finiquitar esos cultivos, porque que no se pierda, correcto, que no y que ha requerido inversiones. Una mayor afectación. Claro. Correcto, y hay que reconocer que en el pasado estuvieron recibiendo inversiones de organismos del Estado, que no se estaba respetando los límites del área protegida. Eso hay que reconocerlo. Claro. Y ahí es que el ministro ha dicho que han habido complicidades. Por supuesto. Actualmente ya eso se corrigió, porque es un área protegida, o son áreas protegidas, y no deben darse entonces incentivos por parte del Estado para hacer procesos agrícolas ahí dentro. Yo tengo que decir y resaltar en esta conversación, no le llamo entrevista, Carlos, que me ha gustado mucho. Estoy satisfecha con que hayas abordado el aspecto humano. En muchas situaciones, y lo digo como entrevistadora, productora de este espacio, nos enfocamos en lo técnico y nos olvidamos de la gente. Y cuando se habla de una reubicación de manera digna de estos seres humanos que no tienen culpa de este destino que ha ocurrido, muchas veces por ignorancia, complicidad, y la gente lo que quiere es sobrevivir aquí y en cualquier parte del mundo, entiendo que es de mucho valor, tanto como aspecto humano lo digo y como técnico que representa en esta ocasión una institución del gobierno, o sea, del Estado dominicano. Con relación a el suelo y lo que sí compete al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sí. ¿Qué va a ocurrir en estos próximos meses, años? Correcto. En primer lugar, tan pronto finalice las cosechas de ciclo corto, viene un estudio técnico integrado por técnicos del Viceministerio de Áreas Protegidas y el Viceministerio de Recursos Forestales, ingenieros forestales, técnicos de suelo, para determinar en primer lugar el estado actual de los terrenos o suelos que fueron sometidos durante décadas. O sea, hay que entender que el proceso de agrícola dentro de Valle Nuevo, lado sur, tiene más de 50 años. Entonces son terrenos que están sometidos a un proceso de degradación considerable. Hay que hacer un estudio para entonces conformar lo que se llama un proceso de restauración ecológica, que lo puedo resumir de manera rápida. La restauración ecológica, a diferencia de la reforestación, es que implica estudiar las condiciones de suelo y condiciones ecosistémicas y retomar entonces las plantas o especies de flora y fauna del entorno y colocarlas de nuevo, tratar de recuperarlas para que sea un entorno natural, que es lo que requiere, en este caso, un área protegida y de la categoría de Valle Nuevo, que es una productora de agua. Diferente de la reforestación, que lo que se trata es de recuperar la cobertura boscosa independientemente del tipo de árboles que se pueda utilizar para ese proceso. Entonces aquí lo que se requiere es una restauración ecológica, y esa es la fase que continuaría desde el punto de vista ambiental. Primero para los terrenos que ya sean recuperados
para el cese de las cosechas de ciclo corto y en segundo lugar entonces para aquellos terrenos que serán recuperados cuando se dé el cese de la cosecha de productos de ciclo largo. Desde el punto de vista entonces de la reubicación de aquellas familias en estado de vulnerabilidad que hoy día viven de manera permanente dentro del Parque Nacional Valle Nuevo, el Ministerio o el Estado Dominicano posee terrenos fuera de toda área protegida, donde con todo un proceso digno, como hemos mencionado, se puede crear o se va a crear un asentamiento humano, donde aquellas personas puedan tener una vivienda digna, aunque, ¿verdad?, una vivienda adaptada a sus condiciones, y de igual manera un terreno de tipo asentamiento humano para que puedan practicar sus actividades agrícolas con un título de intransferibilidad para que puedan entonces acceder a financiamiento por parte de tanto de instituciones del Estado como de instituciones privadas y que entonces puedan vivir de manera digna y poder entonces dejarle un legado a sus hijos. Qué bien, qué bien. Las buenas nuevas me sorprendieron. Pensaba que eran buenas, pero son excelentes. Sí, sí. Excelentes. Yo saludo no solo a Carlos Batista como asesor técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también al equipo, porque allí se ha Gracias. mencionado de manera integral a otras instituciones y yo sé que mujeres y hombres han estado trabajando arduamente para lograr que esto sea una realidad finalmente y respetar no solo el área protegida por el derecho de los dominicanos y dominicanas, también la vida de estas Correcto, familias. correcto, es así. Saludo al ministro, que hace mucho tiempo que no está por aquí. Después de ser ministro no ha venido. Así que la invitación nuevamente para Orlando Jorge Mera y que nos acompañe. Tenga usted la seguridad que el mensaje se lo daremos. Sí, sí, caramba, que venga a conversar con nosotros. Ha dicho que Valle Nuevo está siendo rescatado conforme a la Constitución y las leyes. Qué bueno, que así Correcto. sea. Muchísimas gracias, Carlos. Si algo quieres decirle usted, al Tatiana. público antes de despedir. No, sí, agradecer de verdad por esta oportunidad. Qué bueno que programas de panel como este estén tocando este tipo de temas porque debemos entender qué tan importante es de cara al futuro que hoy día tomemos decisiones y afrontemos situaciones que en este momento se ven difíciles, pero que tienen un resultado muy positivo para nuestras próximas generaciones. Y de igual manera ustedes verán, porque ya el ministro lo ha anunciado en diferentes ocasiones, cómo también vendrán planes de rescate para otras áreas protegidas que, al igual que Valle Nuevo, tienen un papel vital para la sostenibilidad de los recursos naturales y entonces para el disfrute de nuestras generaciones. Te agradezco muchísimo la explicación porque en una nota de prensa es imposible conocer esos detalles Así es. que tan magistralmente has expuesto ante el público de Así las Cosas. Y yo no puedo ser hipócrita, la gente sabe, quien me conoce un poquito fuera de mi trabajo, de las cámaras, que yo estoy en las montañas todo el tiempo. Entonces, como bueno. soy parte, ¿no?, interesada aún más de que todo esto se mantenga y protejo y milito y me acerco y exijo, estoy feliz de saber que República Dominicana se encamina hacia una mayor protección y una garantía verdadera del derecho al medio ambiente. Gracias, Carlos. A ustedes, gracias por estar ahí. Nos quedamos sin tiempo. No hay más que decir, sino que ustedes estén pendientes de estas y otras conversaciones en materia medioambiental y que el programa se repite también para Santiago y toda el área del Cibao en Nexo Televisión. Así las Cosas TV en redes sociales, Comunicación Integral Dominicana en YouTube y Tatiana Rosario van a ver esta entrevista y otras que ya hemos tenido para Así las Cosas. Bye, bye.